En arte, la tesis debe transformarse en idea espontánea, en sentimiento. Konstantin Stanislavski. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arenas Huerta y su servidor Ricardo Won Gibarrón, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias en este conversatorio llamado Tesis. ¿Para qué? De los dilemas epistemológicos a las improntas éticas, los especialistas son los siguientes. Como moderadora contamos con Angelina Mijares, quien es comunicóloga egresada de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado el rol de subcoordinadora de comunicación en la agencia Bootleg y Tesicafé, lo que le ha brindado una sólida experiencia en el ámbito de la comunicación estratégica. Actualmente se encuentra inmersa en su labor de investigación para su tesis titulada Cuerpo, Poder y Resistencia, experiencias comunicativas feministas en la ejecución del twerk. Es coautora del libro La institucionalización del voluntariado universitario en México e Iberoamérica, experiencias de investigación, en el que ha aportado al análisis y comprensión del voluntariado universitario en la región. Además, ha participado como profesora auxiliar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su compromiso con la educación y el desarrollo social se ha reflejado en su participación como auxiliar en la organización y subcoordinación de proyectos educativos como Proyecto Aula del Instituto Politécnico Nacional. También colaboró en la planificación y ejecución del primer hackathon de la misma institución en 2021 y 2022. Su alcance en el ámbito social se ha extendido a través de colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil, OSC, como México Vivo y Voluntarios México. Les cedo la palabra a la moderadora Angelina Mijares. Buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos a este congreso. Y bueno, primero que nada agradecerles por la invitación y también les voy platicando un poquito sobre el currículum de los maestros y doctores que nos acompañan en el conversatorio el día de hoy. Tenemos como una de las ponentes a la maestra Diana Itzel Lugo Sánchez. Ella es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por la UDG, con estancia de investigación en la Universidad de Huelva, en España. Es comunicóloga y tallerista desde el 2015 con perspectiva de género e intergeneracional. Trabajó en Periodismo CIDE como coordinadora ejecutiva del programa, ha sido consultora en el Observatorio Regional para el Monitoreo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina y el Caribe, tejiendo redes infancias. Fue tesorera en la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación y ha colaborado en medios digitales, radiofónicos públicos, podcasts e investigaciones. Actualmente coordina la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas. Se encarga de la comunicación y divulgación de la revista científica Comunicación y Sociedad de la UDG. Sus líneas de investigación e intervención son infancias, adolescencias, tecnologías, metodologías participativas, derechos humanos, comunicación, feminismo y periodismo infantil. Bienvenida, maestra Itzel. Muchas gracias, querida Angelina. Gracias, Itz. También nos acompaña el maestro Edgar Ramón Zúñiga Gómez. Él egresó de Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Laboralmente se ha desempeñado como facilitador en procesos educativos y sociales en comunidades y también es psicoterapeuta. Ha investigado en torno al trauma psicosocial de la violencia urbana en México y la relación entre subjetividad y lo político con familiares de personas desaparecidas del estado de Jalisco. Cuenta con maestría en Ciencias Sociales por la misma casa de estudios y actualmente está haciendo un doctorado en la UNAM, en donde desarrolla una investigación respecto a la subjetivación política con las familiares recién mencionadas. Bienvenido, maestro Edgar. Muchas gracias. Gracias. Está el doctor Abraham Lira Valencia.
Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM, cuenta con experiencia profesional como coordinador de medios y creador de contenidos en gobiernos locales de la Ciudad de México. Actualmente es profesor de asignatura en la UNAM y en la Universidad Simón Bolívar. Es asesor metodológico, coordinador académico de proyectos educativos y articulista invitado en Infobae México. Los temas en los que se especializa son comunicación política, discurso político, instituciones, esferas públicas digitales, análisis del discurso y redes sociales. Mucho gusto, gracias. Gracias, Doc Lira, bienvenido. Y también nos acompaña el doctor Luis Josué Lugo Sánchez. Él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación Política y Tecnologías y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También en el posgrado de la Universidad Panamericana, así como en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con estancia de investigación en la Universidad de Sevilla. Actualmente realiza estudios de maestría en psicoanálisis. Es director de Agencia Bootleg y Tesi Café. También se ha desempeñado como consultor político a nivel internacional en campañas como la de Podemos en Andalucía, España. Además, ha sido locutor de Otras Voces, Otras Realidades en el IMER. Ha participado en la edición de 4 libros, 1 propio y 3 de coautoría, editados por la UNAM, Universidad Autónoma de Zacatecas y Amazon. También ha publicado en diversas revistas, tales como Revista Internacional de Pensamiento Político, y ha sido entrevistado por medios como Forbes, Reforma, El Universal, El Economista, El IMER, Radio Educación, Canal 22 y Radio UNAM. Finalmente, ha tenido a su cargo los siguientes proyectos de investigación: uso de TikTok para la educación, análisis de casos en el 2021, alfabetización digital contra la brecha en caravanas migrantes 2020, #Ser Jóvenes, experiencias tecnosociales en jóvenes de la Ciudad de México, apoyados por la Universidad Simón Bolívar, y actualmente es columnista para revistas Zócalo y periódico El Universal. Bienvenido, doctor. Gracias, saludos. Súper, muchas gracias. Y bueno, como comentó Ricardo en un inicio, el tema del conversatorio del día de hoy es ¿tesis para qué? Los ponentes que actualmente nos acompañan son asesores en Tesi Café, una institución educativa que acompaña distintos proyectos de investigación, principalmente tesis y tesinas. Y lo que hoy vamos a abordar es dilemas epistemológicos de las improntas éticas. Cada uno de los doctores y maestros ha realizado este año investigaciones en torno a la tesis. Llevamos un seminario donde discutimos estos temas y el día de hoy comenzaremos con la maestra Itzel Lugo, con su tema Claves creativas para la tesis, una apuesta fundamental de principio a fin. Profesora Itzel, ¿nos puede platicar un poquito sobre su tema, sobre lo que ha abordado, los conceptos? Le paso micrófono. Muchas gracias, querida Angelina. Acá les vengo a contar sobre algunas claves creativas para la tesis, una apuesta fundamental de principio a fin. Entonces, ¿qué vamos a entender por llaves, queridas y queridos asistentes? Vamos a entender llaves en función de este aportación que nos pone sobre la mesa Marcela Lagarde sobre entender las llaves como claves, es decir, entender las claves a manera de llaves, es decir, estas llaves con las que podemos abrir puertas o ventanas. Y en este sentido, ¿qué vamos a entender por creatividad? Creatividad es uno de los conceptos más utilizados, no solo en el ámbito científico. Incluso podríamos decir que en el ámbito científico la creatividad ha llegado después, porque antes se ha problematizado en otros campos de estudio, como es el artístico, por ejemplo. Incluso actualmente podemos escuchar muchísimo que se habla de creatividad, pero ¿qué es la creatividad? Hay muchísimas formas de comprender la creatividad y en ese sentido les traigo 3 con base en una indagación que he venido haciendo. La primera es entender la creatividad como la pertinencia lógica y circunstancial de la estrategia metodológica y a lo largo del proceso de investigación enmarcada en un proyecto. Entonces, desde aquí ya vamos a encontrar pistas respecto a cómo vamos a ir entendiendo estas claves. En este caso es
la creatividad a lo largo de un proceso que se enmarca en un proyecto. Y recordemos que un proyecto tiene límites y tiene alcances. También vamos a entender por creatividad como una habilidad de pensamiento en la que se hace énfasis de algunos elementos de la misma, como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Entonces vemos también que la creatividad va a estar vinculada a ciertos conceptos como lo son fluidez, flexibilidad y originalidad. Este último me parece que incluso forma parte de un debate más amplio sobre lo que es la creatividad, si la creatividad siempre tiene que ser algo original, por ejemplo. Y aquí tenemos otra definición en donde se nos dice que en sí mismo la creatividad es un proceso dinámico, flexible, que no se da de manera lineal. Es decir, que la persona creativa solo atraviesa por un proceso creativo, así como lo expresamos con cada una de sus etapas, sino que en el momento de la elaboración profunda del trabajo, en sus etapas de fluidez, puede a su vez iniciar nuevos procesos y volver a incubar, tener momentos de insights o iluminación y nuevas elaboraciones. Entonces podemos imaginar a partir de esta definición de la creatividad como un proceso de ida y vuelta, ¿no? Como un vaivén, algo así como una especie de montaña rusa. Entonces, retomando esta metáfora sobre cómo vamos a interpretar la clave, más la creatividad, podemos entender que las claves creativas son llaves a modo de habilidades para lograr pertinencia, lógica circunstancial, dinamismo y flexibilidad en nuestros procesos de investigación que se enmarcan en un proyecto. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos imágenes que de pronto son muy significativas al momento de estar realizando una tesis, una tesina, un reporte, lo que sea que hayamos elegido como proyecto para titularnos. Por un lado tenemos a una persona que está así como cansada, que quizás se le acabaron las ideas, entre comillas, y abajo tenemos un cohete que se hizo con papel y para simular lo que, digamos, como en esta parte del despegue para simular, vamos a decir, el humo que sale del cohete, agregan unas hojas que están totalmente oprimidas, las ponen detrás y podemos decir que eso es creatividad. Se los dejo sobre la mesa. Entonces, les quiero compartir 3 claves creativas con base en los procesos que he acompañado en Tesicafé, con base también en lo que yo he visto que me ha funcionado en mi propio proceso y también con lo que yo he visto más allá de acompañar procesos, tan solo con escuchar. La primera implica una constante toma de decisiones. Esta clave la retomé de Orozco y González, del libro Una coartada metodológica, que a su vez ellos retoman de otra autora. Por otro lado, la búsqueda de antecedentes en repositorios no solo nacionales, sino también internacionales, y también el echar mano de recursos. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. La parte de la toma de decisiones, así como en la vida, en donde constantemente nos estamos enfrentando, confrontando, tomar decisiones y a veces, incluso casi siempre, no tomar una decisión es tomar una decisión. En la tesis también constantemente estamos tomando decisiones, cosa que muchas veces desde una bandera basada únicamente en la objetividad, no se alcanza a declarar ni a trabajar cuando la toma de decisiones está ahí. Desde que elegimos un tema, desde que en función de eso construimos un objeto de estudio, desde que a partir de ello realizamos un objetivo, una pregunta y así sucesivamente. Entonces, en Tesicafé, el profe Lugo nos ha compartido el desafío de construir un cronograma realista, ¿no? Que ya con la palabra realista, ya el cronograma toma un sentido muy distinto, un sentido muy subjetivo, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos entender en colectivo respecto a un cronograma realista? Algo que sea realizable, algo que sea pertinente, factible, que en ese sentido
En función de un incluso como cronograma muy personal, de un calendario personal, nos dé ganas de hacer, lejos de este pesar de, híjole, la tesis, ¿no? El proyecto de titulación. Y vamos al segundo punto, la elección de qué tipo de proyecto. Muchas gracias. ¿Qué tipo de proyecto queremos realizar? ¿Tesis, tesina u otro? Y aquí llega una cuestión que también en Tesicafé se procura trabajar mucho. Una tesis no es mejor que una tesina. Luego, en cuanto a la construcción del objeto de estudio, la importancia del espacio y el tiempo, porque eso nos ayuda a situar nuestra investigación. La definición de una estrategia metodológica, es decir, qué tan factible y viable es. Muchas veces nos encantaría hacer, por ejemplo, observación participante, pero no tenemos el tiempo para hacer observación participante. Incluso a veces hasta entrevistas. Y en ese sentido me encantaría, pero ¿qué tal y mis condiciones no me lo permiten? Siguiente clave creativa, búsqueda de antecedentes, lo cual esto se acostumbra a hacer más en tesis de posgrado, pero en las tesis de maestría de pronto existe esta falta de búsqueda de antecedentes a partir de estados del arte de la cuestión de revisiones sistemáticas de la literatura. ¿Esto a qué nos ayuda? A rastrear campos de estudio en los cuales podemos dialogar, identificar aportes para establecer límites y alcances que podemos retomar incluso al final de nuestra tesis y además tener determinado estilo como referente en cuanto a estructura respecto a escritura y argumentación. Es como cuando uno es músico y tiene a sus bandas referentes, a quienes al principio les copia. Es una cosa similar a que investigadores tenemos de referentes. Y el tercero, que es una cuestión de recursos. Esto es un punto que, por ejemplo, en Tesicafé trabajamos con matrices argumentativas. Esto es algo que el profe Lugo nos ha compartido. También están estas matrices de análisis para el estado del arte, el empleo de gestores bibliográficos como lo son Sotero o Mendeley, o programas para analizar como el famosísimo Atlas-T, y pues aquí tenemos también ya la inteligencia artificial, el empleo de la misma a partir de la ética. Y ello que nos plantea este desafío de declarar con miras a también integrar como parte de nuestro proceso estas cuestiones respecto al cómo lo resolvimos, es decir, la parte metodológica. También obtener elementos clave en cada lectura, el procesamiento de la información y ubicación de citas de respaldo nos ayuda mucho a esto, la sistematización de datos para escribir y esto que ya les anticipaba, siempre declarar como parte del proceso metodológico, lo cual se traduce en un aporte y lo podemos retomar hacia el final de nuestra tesis. Entonces, para finalizar, las claves creativas nos ayudan o nos pueden ayudar a desatorarnos. También a desidealizar el proceso de creación, dado que no es lineal, asumir decisiones y cambiar la ruta si es preciso. Recordemos esta cuestión de la flexibilidad y si nos vamos más hacia Bourdieu, también de la reflexibilidad. Ser honestas y honestos en los procesos de investigación propios. Valorar cada tipo de proyecto. No es mejor uno sobre otro. A veces hay tesinas buenísimas de verdad y hay tesis muy malas también. Y finalmente, agilizar la elaboración de cada proyecto a partir de los recursos que podamos disponer, obtener, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Itz, por lo que nos compartió y por lo que ha revisado. Con estas claves creativas que como usted menciona, nos pueden ayudar para ir fluyendo en la redacción tesística, que al final también es una negociación con asesores o asesoras, ¿no? Por ejemplo, el uso de Mendeley o el uso de Atlas-T para aplicación de nuestra metodología. Hay que realizarlo también con asesores o asesoras y se puede llegar a negociación. Hay quienes sí están abiertas a ello, pero se va a dialogar. Muchas gracias, maestra Itz. Y bueno, procedemos con el doctor Abraham Lira, quien nos hablará sobre la ética en escritura académica y posibles respuestas del entorno universitario frente a ello. ¿Puede platicarnos, doc Lira, un poco de la experiencia que ha tenido, claves para prevenir el plagio en el entorno universitario, la tesis? Le paso micrófono. Gracias, señorita Mijares. Un gusto la invitación a este congreso.
también un gusto la invitación por parte de Tesicafé a participar en este conversatorio. Realmente son oportunidades para hablar de temas muy vigentes e importantes en el trabajo particularmente académico de tesis. Entonces, sin más, les comento un poco lo que preparé para este conversatorio. Yo voy a participar en otra mesa de este congreso, en la cual pienso ahondar un poco más en problemas propios que creo que desde la labor docente podemos ir trabajando, ya sea en proyectos tan loables como Tesicafé, particulares, como nuestra labor docente dentro de instituciones más amplias, ¿no? Como lo es la UNAM. En este sentido, preparé una charla pensando más a nivel institucional, a nivel hacia afuera, qué es lo que puede hacer como organización las universidades para trabajar este tema tan escabroso del plagio, ¿no? Entonces, sin más, comienzo mi presentación. Si me mandan mensajito cuando me falte un minuto para cerrar, por favor. Bueno, esta charla la nombré Ética en la escritura académica, particularmente a la tesis, y posibles respuestas del entorno universitario frente a ello. La primera parte es hablar sobre, pues, qué es una escritura académica ética, ¿no? Bueno, para ser totalmente éticos, les tengo que confesar que preparé esta conversación con ayuda de ChatGPT, ¿vale? Entonces, se mezclaron mis ideas con las propuestas creativas de la inteligencia artificial para presentar esta charla. Y como dice la profesora Itzel, es importante enunciar eso antes de cualquier trabajo, ¿vale? Es éticamente importante hacerlo. Entonces, lo que les voy a decir son ideas mías mezcladas con ChatGPT y creo que pueden salir algunos aspectos interesantes. El primero, ¿qué entendemos por escritura académica? Bueno, nos referimos a la producción de trabajos académicos que respetan los principios de varios elementos: honestidad intelectual, la atribución adecuada de citas e información y una originalidad en la generación de conocimiento. ¿Qué entendemos por honestidad intelectual y atribución? Bueno, aquí destaca la importancia de citar correctamente fuentes y dar crédito a las ideas y hallazgos de otras personas o de inteligencias artificiales ajenas. Una buena citación, ¿cuál es la bondad que nos da? Bueno, enriquece la calidad de cualquier trabajo porque nos valida lo que estamos haciendo, porque fundamenta nuestros argumentos, nos permite incluir una variedad de perspectivas. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué digo yo? Además, fortalece la replicabilidad del estudio. Si yo cito bien mis fuentes, entonces alguien que quiera trabajar mi tema va a tener un aparato crítico suficiente para él mismo o ella misma apropiarse del tema y discutir. Tal vez lo mismo que yo, tal vez algo diferente, pero la ciencia requiere replicabilidad y una buena citación nos ofrece esa ventaja. Otro asunto, la originalidad, que bueno, viene mucho también con la charla de la profesora Itzel. Originalidad y contribución. Bueno, la originalidad se considera que es un pilar en la investigación académica. Por eso tendemos a generar aportes genuinos, ¿vale? En este sentido, son importantes las claves creativas que nos acaba de dar la profesora Itzel. Creo que son elementos importantes para ir apuntando hacia la originalidad sin ser puristas, ¿vale? No, es muy difícil que un conocimiento sea totalmente original. Siempre está fundamentado en ciertos soportes que surgieron anteriormente, ¿no? Entonces, hay que apuntar hacia la originalidad siendo humildes, vamos a llamarle. Podemos generar modelos teóricos, podemos generar métodos de investigación no convencionales, superar alguna barrera conceptual o preconcepciones arraigadas. Entonces, la originalidad es otro aspecto importante de la escritura académica ética. Hay otra discusión que creo que también es relevante relacionada con esto, que es a la persona que hace tesis, a la persona que está trabajando en un artículo, ¿qué tanto le queda claro cuáles son las consecuencias de no seguir o no respetar una escritura académica ética? Bueno, pues les voy a contar algunas rápidamente. Hay un riesgo de sanciones y consecuencias legales, la cuestión de derechos de autor, que bueno, puede llegar a suceder. Si hay un
caso de plagio que se hace público, bueno, pues el autor perderá cierta credibilidad o una total credibilidad frente a la comunidad académica. Se pierde también la confianza en los resultados, la confianza en los argumentos, ¿vale? Es otra cuestión ahí que es una consecuencia de no respetar esta escritura académica ética. Y eso también conlleva para el propio autor que sea cachado en el acto, vamos a llamarle, pues menos oportunidades de publicación y reconocimiento, ¿vale? Pues quedas un poco marcado en ese aspecto. Ahora hablemos no solo de consecuencias profesionales personales, sino hablemos de consecuencias colectivas. ¿Qué pasa? ¿Qué repercusión tiene una falta ética para la comunidad? Ok. Bueno, el primero, creo que hay un debilitamiento del avance del conocimiento. Hay una falta de atribución que lleva a la apropiación indebida de ideas y hallazgos. Esto dificulta la construcción colectiva del conocimiento. También hay un daño a la propia comunidad académica. Una deshonestidad puede tener un impacto. Por ejemplo, minar los principios éticos para colaborar. Ya no voy a colaborar con esas personas porque no están respetando mis aportes, se los están adjudicando. O además la calidad de la investigación, ¿vale? Una investigación mal citada, pues se considera también que tendría fuentes dudosas, que no tengan tanto rigor. Entonces, por ende, sería una investigación con una calidad menor. Ok. Pasemos ya a la segunda parte, que es qué pienso que se podría hacer en cuestión de prevención del plagio desde el entorno universitario. Bueno, primero hablemos de cuáles son las estrategias de prevención del plagio que comúnmente suceden. Entendemos estas estrategias como enfoques adoptados por la comunidad docente y las instituciones educativas para educar a los estudiantes sobre la importancia de la integridad académica y evitar el plagio en sus trabajos. Como les he comentado desde un principio, en mi ponencia en otra mesa de trabajo de este congreso, desarrollaré qué podemos hacer desde la comunidad docente, en el trabajo docente diario, ya sea en proyectos educativos como Tesicafé o en las aulas de una institución amplia como lo es la UNAM. Creo que podemos trabajar la alfabetización digital desde ahí, ¿vale? Y una mejor comunicación entre la didáctica que pretende el docente y qué competencias pretendemos que desarrolle el estudiante. Pero bueno, en este sentido yo me voy a enfocar más hacia la mirada institucional, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como institución para que haya una educación en ética académica? Les pongo un ejemplo muy rápido. Harvard tiene un programa de integridad académica vigente. ¿En qué consiste? Da talleres y seminarios acerca de estos temas. Pone el tema de la integridad académica a discusión. Le dedica talleres y seminarios. Como dijo la profesora Itzel, ofrece recursos, proporciona recursos en línea, guías de estilo, tutoriales y además recursos que le permitan al estudiante ir adaptando eso, alfabetizarlo académicamente para su trabajo de investigación. Otra cosa que tiene Harvard, tiene políticas claras sobre la integridad académica y las consecuencias del plagio. Estas políticas se comunican a los estudiantes de manera transparente y clara desde su ingreso. ¿Qué va a pasar si incurres en esto? Tiene consejería y apoyo, ¿no? Tiene asesoramiento individual a los estudiantes que tengan alguna duda ética sobre el trabajo que estén elaborando. Y por último, estos temas están incluidos en el plan de estudios, integran lecciones sobre ética, ¿vale? Ahora, creo yo que la ética no solo se aprende de manera teórica, no se aprende solo en una discusión filosófica dentro del aula, hay que ponerla en práctica. Entonces, con ayuda de ChatGPT, me puse a idear algunas políticas que se podrían generar. Y bueno, más allá de las herramientas antiplagio que ya tenemos disponibles, Turnitin, Copyscape, Viper, que todas tienen una versión gratuita que es deficiente y que no todos los profesores podemos pagar la versión premium, como propuesta, creo que se pueden generar actividades de promoción de la originalidad, ¿vale? Por ejemplo, en algunas universidades tienen concursos de los trabajos más originales. Habrá que hacer una rúbrica muy específica para determinar esa originalidad. Pero bueno, podemos premiar eso, incentivar la innovación y dar algún
incentivo a estas personas, a los estudiantes sobre todo, para que orienten sus trabajos hacia la originalidad y no tanto a la réplica o copia, como suele suceder y que en mi ponencia detallaré más este asunto. Finalmente, para no quitarles más tiempo, voy a dar algunas conclusiones de esta charla. La primera, la promoción de la originalidad en la investigación no solo es un principio ético, también es una manera de enriquecer el conocimiento científico. La segunda, la honestidad intelectual y la originalidad son pilares que sustentan la credibilidad y la calidad de la investigación. Tercera, las instituciones universitarias tienen la responsabilidad de establecer políticas claras de integridad académica y, si es posible, proporcionar recursos, tanto a profesores como a estudiantes, para poder trabajar estas cuestiones de plagio. Y por último, lo central, los profesores desempeñamos un papel clave en la promoción de la ética académica, en el trabajo diario con el alumno, ¿vale? Sin más, estas serían mis conclusiones. Espero que les haya gustado esta conversación y estoy abierto al diálogo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor, por las reflexiones que nos deja y principalmente sobre la confiabilidad, ¿no? Lo platicábamos un poquito con la profesora ahí. Sí está padre la creatividad académica, pero también tiene sus límites y sus alcances, ¿no? La profesora Itz, por cierto, muy buena enseñando sobre uso de normas APA, muy práctico. Pero bueno, esto nos lleva también al siguiente tema, que es con el doctor Josué Lugo. Actualmente contamos con las herramientas de inteligencia artificial y se escucha mucho de, ¿para qué haces? Me dijeron apenas, ¿para qué haces tesis? La inteligencia artificial te lo puede hacer. Ajá, pero no precisamente. Entonces, con el profe Lugo vamos a hablar sobre los límites, alcances, los lineamientos éticos con los que nos podemos apoyar para usar la inteligencia artificial. Y pues bueno, vamos con usted, doctor Lugo. Hola equipo, muy buenas días. Estamos en una situación sui generis con la que quiero empezar la presentación. Dimos clase hace un rato y entonces no encontramos salón y estamos en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas, lo cual hace más entretenida la experiencia. Y van a ver cómo voy a ligar esto. Por eso ven que nos movemos. Voy a ligar esto con la exposición en turno. La ética. Nunca antes se había hablado tanto de la ética. Sí, también estoy exagerando. Sí se había hablado, pero hoy en el marco de la inteligencia artificial y en el marco de nuestras subjetividades, estamos conminados a reflexionar qué es ser humano y qué es ser humano ante la inteligencia artificial y cuál va a ser nuestra postura y posicionamiento ético ante ello. Es una posibilidad maravillosa de encontrarnos subjetivamente, porque la moral, que es lo colectivo, está establecido como un código de órdenes fácticas, simbólicas y lingüísticas. Y en la ética cada quien encuentra su respuesta. ¿Qué es la ética? Le pregunté a Perplexity. Porque entonces quiero advertir algo. Voy a estar haciendo una exposición muy experienciada. Es una de mis primeras propuestas. Hay mucho miedo a lo desconocido, hay mucho miedo a lo nuevo. Criticamos muchas veces sin experienciarlo. Si alguien tiene una postura ética política sustentada anti-IA, tiene todo mi respeto. Pero hay que conocer qué hay detrás de la IA para asumir esa postura ético-política. Les doy un dato. Utilizar ChatGPT es lo mismo utilizar 4 carros al mismo tiempo respecto a la huella de carbono que deja. Muchas veces solo nos quedamos con eso. Maldita IA, por eso yo no la ocupo. Pero también la IA nos está posibilitando proyectos de cuidado en el Amazonas. La IA nos está posibilitando proyectos de intervención con una asistencia guiada. Pero nos pone a reflexionar indudablemente nuestra condición ética como seres humanos. En este mismo nivel le pregunté a Perplexity, que es una de las herramientas que más les recomiendo. Porque no todo es ChatGPT, también quiero dejar eso claro. El debate está hegemonizado en ChatGPT y todo es ChatGPT y pensamos que conocemos la IA por ChatGPT. No, la IA es un mundo y estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Y en la generativa hay muchos programas, no todo es ChatGPT. Es una falacia que he escuchado constantemente, referirnos a la IA como ChatGPT. Está Perplexity. Perplexity no requiere que te registres necesariamente. Y en Perplexity nos dice, la ética implica transparencia, equidad, responsabilidad, privacidad, seguridad y un beneficio social. Entonces yo les pregunto, si Perplexity tiene
estas fuentes a su disposición. O sea, pueden estar haciendo el ejercicio cuando ustedes quieran con esto y el término que ustedes deseen. Son todas fuentes indexadas de ResearchGate, pero seguramente hegemonizadas por el capitalismo de centro, quizá. Y nos conviene entonces, como capitalismo de periferia, empezar a debatir, a dialogar y a proponer marcos de discusión desde lo que está pasando para que en las esferas públicas se discuta también lo que hacemos dentro de la investigación, pero de una forma experienciada. Quiero volver a ese concepto del doctor Gerardo González Choufet. Luego, aquí yo puedo ejercer mi capacidad de agencia ante el algoritmo, porque es otra de las provocaciones que quiero plantear el día de hoy. Hay que educar al algoritmo. Es un impumperio y es una tremenda falacia el decir, corté por culpa de Instagram, no le demos tanto poder al algoritmo. Llegué tarde por culpa de Google Maps. ¿Y tú dónde estabas? Y tu subjetividad, de la cual seguramente nos va a hablar el maestro Edgar, ¿en dónde está? Porque esta posición que uno juega éticamente ante un otro, y este otro hoy es la tecnología, fíjense, un argumento transhumano, hoy es la inteligencia artificial. ¿Qué postura voy a asumir ante ese otro? ¿Cómo qué postura asumo ante el amor? ¿Qué postura asumo ante la educación? ¿Qué postura asumo? Dejo ese significante por ahí a ver qué nos trae. Claro, yo no puedo citar esto y copiar-pegar. Es uno de los marcos de consenso que hay ahorita en algunos círculos de reflexividad académica. Yo me tengo que hacer cargo de lo que quiero de aquí. Yo tengo que tener preguntas. Yo tengo que interpretar. No puedo dejarle a un otro imaginario, y este otro imaginario es la IA, la responsabilidad de mis acciones. Pero yo, en mi posición como doctor en ciencias políticas y sociales, no quiero dejar de lado ese otro. Voy a negociar y a dialogar con ese otro. En otro sentido, también puedo hacer lo mismo preguntándole a ChatGPT. Y es lo primero que hace la mayoría de la gente, preguntar a ChatGPT, ¿qué es la inteligencia artificial? Aquí tenemos una respuesta, pero no tiene fuente. Y si lo copio pego, mayor error académico. Alguna vez en una capacitación que di me preguntaba un profesor, por favor, danos el prompt para ya no tener que hacer tesis y ponerlo copy-paste. Tampoco voy a decir que el profesor esté mal o bien, porque quizá tampoco él esté en estos marcos de reflexividad. Hoy se nos venden tantas cosas que hay que ponernos a reflexionar. Entonces, vamos a poner la reflexividad como un gran hegemón de nuestro pensamiento ante lo que está pasando hoy. Luego, entonces, avanzo. Estas son algunas hipótesis que voy a compartir y que estaría bueno que comenten. Este tema está en construcción. Ahí me considero muy freudiano. Lo que digo hoy quizá mañana ya no es. Y eso es el conocimiento. Eso es la forma de que podemos ir construyendo. Claro, todo esto está basado en capacitaciones, en experiencias, en estudios. Ya tenemos publicados algunos papers. En Tesicafé estamos comprometidos con el uso ético de la IA. Estamos practicándolo constantemente. Y aquí van algunas hipótesis. Hay que aprender a formularnos incógnitas existenciales que tengan una representación en la IA. Si uno pregunta tonterías, la respuesta va a ser de tonterías. Y este existencialismo necesario deviene de ver cine, de leer literatura, porque a veces jugamos al revés, queremos que nos hagan las cosas fáciles. Y nosotras y nosotros, como agentes humanos, tenemos esa responsabilidad. ¿Qué hacer con la IA desde las instituciones? Nosotros proponemos un uso humanizado, crítico y ético. La IA es transdisciplinaria. Nos necesitamos entre áreas para podernos explicar. Claro que sigue habiendo diversas brechas, no es un tema de modé. Necesitamos seguir explorando acceso, uso, apropiación, contexto por contexto, caso por caso. Y yo en una plática off the record con la maestra Itzel le decía, yo estoy detectando una brecha de experienciación también. Hay gente que tiene mucho miedo a experienciar y hay gente que ha experienciado demasiado. Ahí te dejo otra provocación. La IA no camina por sí sola, tiene un contexto social. En uno de los libros que pronto publicaremos hay un microensayo dedicado a IA, perpetuación sistémica de un modo de producción capitalista o la gran liberación que nos han vendido. Y adelanto que no es lo uno ni lo otro, pero la IA sigue reforzando un sistema en donde producimos, en donde te generan tiempo libre, pero es tiempo libre ¿para qué? Para trabajar más. ¿Y a quién beneficia trabajar más? Hay una subexplotación también que deviene de esto, pero no por eso le tenemos la posibilidad también de utilizarlo como una herramienta crítica. La IA puede ser un imaginario de completud. Pensamos que ya con esto estamos llenos, estamos completos, que ya tendremos la posibilidad de hacer más. ¿Y hacer más para qué y para quién? Vuelvo a preguntar. No podemos dejar de lado que, por tanto, la IA nos implica pensar la dimensión de los tiempos en los cuales estamos. ¿Cuánto tiempo me quedan ya hablando de los tiempos? 2 minutos. Los humanos, ¿qué podemos hacer ante la IA? Y aquí hay otras
5 hipótesis, trazarle límites, pero si no sabemos trazarnos límites a nosotros mismos, tampoco lo haremos ante uno a ella. Creatividad, responsabilidad, acción social y crítica. Los que yo propongo es la parte de acción social y responsabilidad. Los otros 3 son los círculos filosóficos que hoy se están cuestionando ello. Por cierto, lo hice con IA, pero yo fui quien le di la orden a la IA de qué hacer a partir de lo que leí. Aquí tenemos un lector de PDFs. Yo soy el que le dice a la IA qué quiero que lea. Y una vez que tengo claro los PDFs que quiero leer, los leo todos. No me doy el crédito por la IA. Hoy dicen los editores de revistas académicas, no culpes a la IA tampoco de los párrafos que tú no citaste. Es tu responsabilidad saber y poder hacerlo. Y finalmente, les dejo también este programa que es SciSpace como un ejemplo de lo que podemos hacer con IA, porque no todo es ChatGPT. Tenemos Perplexity, tenemos SciSpace, tenemos Consensus, tenemos Connected Papers, tenemos Elisi. Y retomo lo que ha dicho la maestra Itzel. La creatividad epistemológica y metodológica hoy nos hace falta. ¿Qué hace falta? Apasionarnos por la enseñanza. Hace falta apasionarnos por enseñar y apasionarnos por aprender. Lo conjugo con lo que dice el doctor Lira. También hacen falta marcos institucionales que no le teman a este tema, que ya hoy es una realidad y que desde posibilidades éticas y humanas lo apropiemos de forma crítica. Doy el pase para que nuestro flamante maestro Edgar nos diga. El siguiente nivel es como un videojuego, que es el nivel socioemocional. Agradezco mucho, fundamentalmente a Viridiana por la invitación, a la UNAM por tejer estos puentes, Facultad de Políticas, para la próxima échenos la mano y préstenos un salón. Pero está muy divertido dar aquí la conferencia magistral junto a mis colegas y camaradas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Lugo, por profundizar un poquito sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo podemos apoyarnos de ella para ir realizando nuestros proyectos de investigación y justo ver qué hay más allá de ChatGPT y cómo podemos ir generando matrices, cómo podemos incluso ir buscando recursos, que es muy común el decir, es que para mi tema de investigación no hay mucha bibliografía o no encuentro cómo ir haciendo mi estado del arte. Entonces ya a través, por ejemplo, de Research Rabbit o Perplexity podemos ir encontrando otras posibilidades y otras fuentes, pero siempre verificando y leyendo la información que nos da la fuente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos al siguiente tema. El proceso de tesis no es un proceso lineal, es atravesado por distintos factores psicoemocionales, la vida pasa. Entonces, a veces esto puede estancar a ciertos tesistas o incluso motivar a ciertos tesistas, pero para ello es importante dimensionar todos estos factores. Y pues bueno, pasamos con el maestro Edgar Zúñiga, quien nos platicará un poquito sobre los factores psicoemocionales durante el proceso tesístico. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo a todas, a todos. Explorando las dimensiones socioemocionales en el proceso de realización de una tesis, el impacto de los desafíos y estrategias. Estas reflexiones surgen a partir de ir acompañando procesos tesísticos como asesor en Café, como asesor en tal cual, metodológico, teórico y también como psicoacompañante. Ahí disculpen el ruido. Y bueno, primero, vámonos de nuevo al título. Dimensiones. ¿Por qué dimensiones? Las emociones vamos a integrarlas dentro de una categoría conceptual que es la subjetividad, y en ese sentido lo subjetivo como una dimensión, como un espacio, inclusive un espacio relacionado a un campo en el cual estamos insertados y a su vez implica nuestra condición humana. Es decir, tenemos la capacidad de producir significaciones al mismo tiempo que las producimos en colectividad, y hay significaciones históricas, pero es una dimensión en cuestión espacio-campo. Como les decía, es una producción constante y eso implica un vínculo entre lo biológico, lo psíquico y lo social, que no, ojo, no es igual lo biológico y lo psíquico. Entonces, las emociones, ahí las integramos. A veces hay quienes reducen lo emocional
perdón, lo subjetivo a las significaciones, o hay quienes reducen la subjetividad a las emociones, ya sea, ya sea significaciones o emociones, y no, implica ambas en una compleja integración que no solo es compleja, es contradictoria, y que no solo es en presente, sino que es histórica y social. Por eso, una dimensión, y con todo eso es con lo que llegamos al momento de hacer una tesis. En ese sentido, ¿qué es una emoción? ¿O qué son las emociones? Es una experiencia afectiva, es algo que experimentamos, que sentimos. De pronto vivimos algo, vamos a la calle, vamos, que no sé, quizás a una clase, y de pronto hay más gente de lo que esperábamos, un accidente, qué sé yo, y comenzamos a experimentar algo. Y que no siempre le ponemos nombre, pero lo estamos sintiendo, pero es una experiencia que implica lo cognitivo, los pensamientos, lo subjetivo, significaciones que no es igual, nuestra conducta y las expresiones que hacemos en esa conducta, inclusive la cuestión fisiológica, su oración, por ejemplo, ¿no? Eso es una emoción, todo eso engloba. Em, y bueno, dicho esto, ¿cómo llegamos a nuestra investigación o a nuestro tema de investigación? Construimos un tema de investigación, es como de lo primero que se hace, ¿no? Tenemos un tema, a veces nos interesa un tema social y vamos bajándolo a tema y luego objeto de estudio. ¿Y cómo llegamos ahí? O sea, más allá como este proceso de, de, de construir el objeto de estudio, vamos yéndolo hacia atrás. ¿Cómo nuestra vida o en nuestra vida llegamos a ese tema de investigación? No es fortuito que de pronto alguien investigue, no sé, la deserción escolar, relaciones de género, violencia de género, etcétera. Hay cosas subjetivas que nos llevan a eso, entendiendo la subjetividad como algo, como ese espacio y como ese transcurso de vida que vamos construyendo a diario y que vamos modificando. Ojo, no es lineal, justo lo que decía Angelina, la subjetividad no es lineal, es dialéctica. No es fortuito lo que estudiamos. Ahí cada quien puede investigar cómo llegó a su tema de investigación, y mi perrita está ladrando, entonces quizás lo escuchen, y qué bueno que está ladrando porque eso nos permite, no, qué bueno que no se escucha, pero bueno, eso nos permite justo poner sobre la mesa que hay contingencias en la vida. Entonces, llegamos a nuestro tema de investigación, comenzamos a redactar y como usted puede ver en la imagen, pues hay accidentes. Y no solo accidentes, hay contingencias, ¿no? El hecho de que luego el vecino se durmió a las 4 o 5 de la mañana escuchando música, agarró la fiesta y nosotros queramos estar a las 7 para hacer tesis y ya no. Eso está ahí. Y no es solamente el otro, sino ese otro que nos está representando, el sonido del otro, qué sonidos internos está produciendo. ¿Va? En ese sentido, justo, como decía Alina, la imagen creo que habla por sí sola. La tesis no es lineal y en sí mismo la vida no es lineal. Considerar la tesis como un proceso. Las emociones, como decía, no son lineales. ¿Por qué? Porque la misma subjetividad no es lineal, sino está en constante contradicción, en conflicto. Eh, las ideas no son lineales, no siempre tenemos las mismas ideas, inclusive a veces cambiamos de parecer, a veces tenemos un montón de ideas que redactamos y a veces no, y así es. En ese sentido, la tesis no es lineal, y si eso lo manejamos dentro de lo que será la vida, pues la vida no es lineal. A veces eh, creemos y queremos hacer una investigación como la planeamos desde el principio y jamás pasa así, jamás. Jamás. A veces, inclusive, eso es algo interesante, por ejemplo, en las hipótesis, ¿no? Cómo las hipótesis se pueden falsear, por ejemplo, o la construcción de hipótesis alternativas. No es lineal. Sin embargo, esta, estos grandes discursos que implican subjetividad de la modernidad, que nos han planteado las cuestiones lineales, el progreso, por ejemplo, ¿no? Esos grandes discursos, cómo se aterrizan, cómo los interiorizamos y nos
los llevamos en acto en cosas tan concretitas como hacer una investigación o cómo nos manejamos dentro de la vida. Y bueno, todo eso pasa durante la tesis. Me regreso acá. En las contingencias no solo puede ser el ruido que tenga un vecino en la madrugada, a veces pueden ser duelos, que terminamos con una pareja, que se murió mamá, que falleció papá, que un sismo, etcétera, un accidente. Hay muchas cosas que pasan en y durante la vida. Entonces, con todo eso llegamos a hacer una tesis. Y a veces, vuelvo a esto, queremos y creemos que siempre sea como lo planeamos, pero están las contingencias de la vida. Inclusive tuvimos una contingencia ambiental que nos encerró casi por un año, ¿no? Si no es que más. Ahí están las contingencias. Y bueno, eh, lo que produce la tesis. La tesis puede producir duelos, autosaboteo, eh, sentir que la tesis es algo más grande que nosotros mismos y que en ese sentido comenzamos a cargar un exceso de cansancio, la idea del perfeccionismo, de que sea el gran aporte, por ejemplo, ¿no? Y eso puede tornar en crisis existenciales. Pero no solo eso, no justo con estos grandes discursos de blanco y negro de la modernidad, vamos a salirnos de ahí, como se ve aquí en esta imagen. Inclusive, no solo el anaranjado puede haber más colores. También la tesis produce alegrías, confianza, aprendizajes, autoconocimiento, conocimiento, y ahí cada quien puede reflexionar y agregarle más cosas. Entonces, vuelvo, no es ni blanco ni negro, todo eso está como como si, no sé si vieron la película de Intensamente, que cada emoción tiene un color. Imagínense que esos colores, en vez de ser como los muñequitos, fueran pintura de acuarela y se las aventáramos en un papel, ¿no? Y se mezclan. Algo así pasa cuando estamos haciendo tesis. Mm, y bueno, la tesis refleja lo que ya traemos. Esto es importante. Todo eso, o sea, ya traemos algo. Es como un espejo. Y en ese sentido implica justo ir hacia nosotros. Ahí está. ¿Qué se esconde? ¿Qué es lo que se esconde? Si es como un espejo, ¿qué hay detrás de ese espejo? Pues no hay una respuesta totalitaria. Eso depende de la vida de cada persona y en el sentido de la subjetividad que ha construido en relación con los otros y consigo mismo. Sin embargo, de manera general, podemos plantear que hay dolor, hay significaciones en torno a la tesis, como la tesis, ¿no? Así en mayúsculas, en ese sentido implica el todo o la nada. Puede haber muchos miedos también, inseguridades, soledad, anhelos y una vida activa, que eso implica saturación, cansancio. Por ejemplo, aquí podemos preguntar, de pronto hay personas que se llenan de actividades y dicen, es que no puedo hacer tesis. Cuando la tesis la están viendo como una prioridad, pero ¿por qué es su prioridad? Porque se llenan de actividades. Y en ese sentido, este conjunto de actividades podemos preguntar como qué es lo que no quieren escuchar al tenerse actividades. O, o qué gozo encuentran en sentirse saturados, por ejemplo. Y así como para cada cosita, puede haber cada, eh, cada viñeta de esta lámina, puede haber muchas maneras de interpretar, pero eso depende como sea, de cada persona. Esto es de manera general y más, aún más. ¿Qué hay de fondo? Mm, lo que proyectamos en la tesis. Por ejemplo, a veces tenemos una gran significación hacia la tesis, pero sucede que al ponerla ahí también nos ponemos ahí nosotros. Y lo que sucede es que luego se puede caer la tesis porque es una gran significación, porque no avanzamos, porque no vamos a avanzar obviamente, pues porque es algo muy grande, pero al ponernos ahí, es un tipo de proyección, también no solo se cae la tesis, nos caemos. Todo eso sucede durante el proceso tesístico. En ese sentido, ponernos en primera fila. A veces nos hacen un comentario nuestro asesor y lo tomamos personal.
Es importante distinguir entre lo que es la tesis y lo que somos nosotros. Las ideas que ponemos es importante, es lo que escribimos ahí, pero no es nuestra totalidad, vaya. En ese sentido, puede haber elementos de personalidad que le atribuimos a la tesis, ¿no? Por ejemplo, como decían, ¿no? Estas personas que han estudiado el impacto, por ejemplo, de ciertas marcas en la personalidad, que si me pongo cierto perfume, ya soy elegante, ¿no? O si uso ciertos jeans, ya soy joven. Algo así con la tesis, por ejemplo. ¿Qué proyectamos ahí, no? Eh, y bueno, ya para no demorar más, no solo lo que proyectamos, lo que otros depositan en nosotros a través de la tesis y que aceptamos, lo que los compañeros, compañeras de la escuela, lo que papá, mamá, ojo ahí también con eso. Y eso produce muchas emociones. Aquí tenía un ejemplo, ya se los adelanté, el de no poder escribir. Y pues bueno, por último, ¿cómo hacer con todo esto? Un diálogo interno constante, interno, para llevarlo a lo externo. Reconocimiento de la falta. No somos seres acabados, somos seres en construcción. En ese sentido, la tesis no va a ser perfecta y qué bueno que no lo sea, porque si no, pues ya será un dogma. Aceptación de que no podemos con todo, aceptación de que no siempre tenemos el mismo ritmo, a veces inclusive amanecemos con más energía que otros días. Aceptar el sinsentido que puede implicar la vida y la coyuntura. Hay coyunturas, hay contingencias que parecen un sinsentido y así pasa. Otras veces no. Puedes aceptar eso en la vida. Reconocer que es nuestra tesis y no la de nuestro asesor, esto es importante. Reconocernos, nuestros avances, organizar nuestro tiempo, usar la tesis como un medio para canalizar, eso es como un tipo de paradoja. A veces la tesis nos estresa, pero si podemos canalizar tal cual y sublimar a través de la escritura, y aquí es importante atravesar el miedo a equivocarnos. Simplemente escribir, quizás ya después lo borramos, pero haciéndolo así, o quizás agreguemos, modifiquemos, pero haciéndolo así vamos a poder inclusive disfrutar un poco más y atrevernos a hacerlo. Eso implica dar la vuelta y ir a psicoterapia. O sea, esto se dice muy fácil, pero todo esto implica un proceso muy, muy profundo. Podría darles, no sé, una recomendación de cómo organizar tu tiempo, ¿no? Cómo hacer esto como guías, pero en realidad no es así, la vida no es así. Son pautas que implican una escucha profunda. Son pautas generales, vaya. Y vale, con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación, maestro Edgar. Hay una tesis, si no mal recuerdo, de Chile o de Argentina que habla justo sobre el duelo que personas que están haciendo tesis atraviesan cuando fallece su mascota, por ejemplo. Y pues la tesis es atravesada, diría un profesor que llegué a tener, por emociones fuertes, locuras y pasiones, pero también por ciertos procesos dolorosos y golpes que nos vamos dando también con la retroalimentación con asesores, asesoras y sobre todo, como menciona el maestro Edgar, con nosotros mismas, ¿no? Las expectativas que vamos teniendo en cuanto a nuestros procesos de investigación. Y pues bueno, contamos con tiempo para una breve ronda de 5 minutitos cada una, y al final vamos con preguntas y respuestas para que se posicionen, para que den retro sobre lo que otros ponentes acá comentaron. Entonces, si gusta comenzar, profesora Itz. Pues me parece que cada quien aportó desde su trinchera claramente y también desde una dimensión distinta respecto a lo que significa, y no solo eso, sino al sentido mismo de la tesis, ¿no? Entonces, de alguna forma están las herramientas sobre la mesa y me quedo también con algo que profesor Edgar comentó hacia el final. O sea, si bien sí se pueden hablar de pautas generales, ¿no? Pautas a considerar cuando uno está en su proceso de tesis, no hay una receta, ¿no? No es que siguiendo paso 1, paso 2 y paso 3 construyamos una tesis.
quizás se puede, o sea, sí, sí, yo creo que sí también, de este lado habría como que pensar en esa posibilidad, pero también es pensar en que podemos hacer más que una tesis. Suena como, como promoción de Tesis Café, pero lo digo en el sentido de lo que también puede significar la tesis, la tesina o realizar algún proyecto en el marco de nuestra titulación, porque al final nos deja más que una tesis. O sea, de verdad, en Tesis Café nos hemos encontrado apenas a una persona que estoy asesorando que es muy inteligente, que tiene muchísima experiencia en organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente, que además ella estudió en una escuela, en una universidad, instituto muy prestigioso. O sea, ella me decía, yo pensé que nunca iba a terminar mi capítulo 1, ¿no? Entonces, todo lo que hay detrás, como estos desafíos, este trabajo diario de decir, estoy cansadísima, le voy a dedicar 20 minutos a hacer la tesis, porque también es muy distinto cuando retomamos la tesis y en Tesicafé nos encontramos constantemente con esos casos, ya después de muchos años. Incluso a veces llegan las personas, todavía antes de los 30, evidentemente, terminan la carrera y dicen, ay, es que me titulé y dejé la tesis. ¿Y cuánto tiene que te titulaste? Ay, ya 1 año, 2 años. Entonces, tampoco es tanto en ese sentido. ¿Qué pasa cuando sí ya hay una brecha mayor, ¿no? Cuando son ya 5, incluso 10 años, nos ha tocado casos de personas mayores que deciden hacer una tesis y que ahí, en ese sentido, profe Lugo tiene esta experiencia. Entonces, o sea, más allá de eso, de lo que puede ser común, que es muy importante tomar esas pautas, es pensar cómo cada persona, en función de sus intereses, de ese cronograma realista, decide hacer qué y en función de ello hacerse cargo. Y si ello implica pedir ayuda, hay que pedir ayuda. O sea, y a veces ayuda hasta decirle a tu amiga, a tu amigo, pensar también cuando tenemos ese privilegio, pensar quién nos puede asesorar. También es un punto clave, ¿no? O sea, así como nos podemos en algún punto cuando nos animamos a ir a terapia pensar, híjole, ¿con qué terapeuta conecto, no conecto tanto? También, ¿no? ¿Con qué asesora conecto? Cuando nos asignan al asesor, al tutor, que también pasa, es una cuestión diferente, pero tú también lo decías en un principio y con esto me gustaría cerrar, querida Angelina, la negociación. Entonces, terminaría con esto, la negociación que implica la tesis y en ese sentido el aprendizaje que nos puede dejar, en el sentido de, sí, vamos construyendo nuestra tesis desde nuestra subjetividad, pero tampoco vamos solos o solas. Y también va siendo un trabajo colaborativo y colectivo. Me quedaría con eso. Muchísimas gracias por la invitación a la UNAM, a Viri y también a este gran equipo de quien siempre aprendo y a ti, Angelina. Muchas gracias a ti también, querida Itz, y al equipo en general. Sí, algo que me gusta comentarle a las y los tesistas, porque yo también lo siento, yo también lo vivo como tesista, es que aunque el proceso tesístico es un proceso regularmente individual, no tiene por qué ser necesariamente solitario, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante y está padre ir encontrando distintas redes de apoyo, tal vez no necesariamente en un espacio como Tesicafé, pero sí dialogarlo con amigos, amigas, colegas que también están realizando su proyecto de investigación para irlo trabajando. Muchas gracias, maestra Itz. Vamos con el Doc Lira. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas y al finalizar esta ronda vamos contestando las preguntas, ¿va? 5 minutos, Doc Lira, porfis. Vale, pues si me dan chance, voy respondiendo algunas preguntas que creo que van hacia mí, hacia mi conversatorio, aquí en el chat. Por ejemplo, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es el papel del asesor o tutor de tesis en la prevención y detección del plagio? Ok, yo creo que un asesor o un tutor no está obligado como tal a jugar de policía, ¿no? A tener una revisión constante con Turnitin o con algún otro software
revisando los avances de su tesista. Creo que debe de haber cierta confianza, ¿vale? Pero justo trabajando en Tesicafé, cuando tú lees los avances del tesista, identificas muy bien los párrafos que requieren fuente. A veces es por mero aprendizaje, no es una mala intención del tesista, utiliza información que leyó en algún lado, no recuerda de dónde, pero se queda con la idea y la escribe, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el asesor o el tutor sí puede orientar a la redacción académica ética, pidiéndole al tesista que incluya fuentes en párrafos que así lo requieran. Ya posteriormente, tal vez en una versión de documento final, pues sí incluir alguna revisión más fuerte, pero al final eso lo hace la institución o uno espera que lo haga la institución. Entonces, creo que el papel del asesor no es estar de policía, pero sí hacer recomendaciones constantes de dónde hace falta reforzar la cuestión de la citación. Otra pregunta que tienen por acá es, ok, dice, si yo cito a alguien creyendo que es de su propiedad intelectual, pero ese alguien no cumplió con la honestidad académica, fue deshonesto, hay consecuencias para mí. Regularmente y en muchas instituciones, y eso es lo triste, pues no hay consecuencias, porque no hay políticas claras. Entonces, una consecuencia podría ser lo que hablé en el conversatorio, el prestigio, la confianza, que también son cosas importantes, ¿no? No hay una consecuencia como tal, la expulsión del estudiante o algo así más drástico y observable. Pero bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Creo que ahí sí puedo aportar. ¿Qué pasa si citas una fuente que después se revela que plagió, que cometió plagio? Bueno, creo que podemos hacer dos cosas. La primera y más necesaria es si podemos ajustar nuestro trabajo y dejar de citarla, sería lo mejor, ¿no? Lo primero es mejor preferir otra fuente, ¿vale? Dejar de citar esa fuente que vemos que cometió un plagio de manera inmediata. Lo segundo, y creo que es lo importante y lo que trabajamos también en Tesicafé, tenemos que ir afinando el ojo, como tesistas, como investigadores, de cómo detectar autenticidad y fiabilidad de fuentes confiables, ¿vale? No será lo mismo citar la página tempranito.com que citar alguna fuente de un repositorio universitario, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que ir afinando nuestro ojo para seleccionar las fuentes que tengan un mayor porcentaje de confiabilidad. Ojo, nada nos asegura que la fuente no sea plagio, pero bueno, habrá menor y mayor probabilidad conforme nuestra estrategia de selección de fuentes, ¿vale? Eso es lo que puedo comentar al respecto. Y creo que ya, de manera general, voy a poner yo mis preguntas aquí en el chat que tengo por las conversaciones de los colegas. Y bueno, como discusión de cierre, pues creo que es un problema que se tiene que atender, la cuestión del plagio, que debemos de ser más reactivos frente a la situación. Voy a contar algo personal. Soy docente aquí en la UNAM y en el inicio de este semestre encontré muchos casos de plagio en mi clase de educación a distancia. Entonces, es algo que tenemos que tomar en serio, ¿vale? No nos vayamos a ocurrir, no vayan a ocurrir más casos como el famoso caso que ya saben quién. Evitemos ese tipo de trabajos, ¿vale? Sin más, aquí estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Doc Lira, por su participación y por de una vez ir contestando las preguntas. En efecto, es un tema que se tiene que ir trabajando, y más ahora con las inteligencias artificiales, ¿no? Y la ética que puede haber con el uso de ellas. Y ahora sí, un consejo que también nos daban asesoras es cita, pon al lado tu fuente y ya si quieres seguir redactando, redacta y ya después regrésate para poner bien la fuente, si no se te va a olvidar y va a empezar a contar como plagio y ya independientemente del formato en el que vayamos citando, pero irlo homologando, ¿no? Muchas gracias, Doc Lira, por su participación. Doctor Lugo, pasamos con usted.
Gracias también a Abraham, a Itzel, a Edgar y a quienes están preguntando. Voy a hacer una reflexión que va a implicar cierto pozole epistemológico, pero que en este momento es necesario porque estamos elaborando. Dice un doctor al que admiro mucho que hay dos tipos de conferencias y charlas, en donde llegas a repetir lo de siempre y dice él está de hueva, en donde tus propios compañeros y compañeras te incitan a reelaborar, y creo que es el caso de esta conferencia y les agradezco mucho. Estamos construyendo en medio de una incertidumbre sociológica. Voy a empezar con el caso Samantha. Es un robot que generaron en 2021 en España y que lo llevaron a una feria en Holanda, un robot que da placer sexual. ¿Qué pasó con Samantha? Le rompieron los dedos y la rompieron a ella. Entonces, lo que se cuestionan los creadores de Samantha es nuestra condición humana. No creo que sea poca cosa, porque de pronto culpamos a la inteligencia artificial, pero somos poco autocríticos y autocríticas con nuestra condición humana, que voy a plantear dos ideas. Precisan regresar a nuestra subjetividad y utilizar de nuevo el lenguaje como una herramienta fundamental. Necesitamos hablarnos, necesitamos expresar, porque dice la maestra Diana y la maestra Miriam de la Universidad Simón Bolívar, que han trabajado el tema de ética académica cerca de 3 años. Hemos detectado que a veces al estudiante, cuando le preguntas, cambia la dimensión del por qué plagió. Y algunos son cínicos, otros son perversos, otros no sabían, otros se ponen a llorar, otros dicen que van a perder la beca. Les invito a ese ejercicio que yo retomo de Miriam y de Diana. Preguntémosle al estudiante por qué está incurriendo en un tema de plagio. No revelaré mi fuente, por un colega de la Facultad de Ciencias Políticas que está haciendo un gran reportaje, me entrevistó sobre uso de IA en profesores. Y yo al final le dije, ahora dame una devolución, dime tú qué estás encontrando. Y lo que él me dice es, mis compañeros y compañeras dicen que sí saben usar ChatGPT, aunque a sus maestros no se los informan muchas veces. Las materias que realmente les importan, realmente hacen el trabajo. Las que no, ellos detectan que los profes no saben usarlo y ChatGPT se vuelve la herramienta para que ellos ganen tiempo libre. Hay una paradoja ahí también que tenemos que seguir platicando. Y también tenemos que alfabetizarnos, perderle este miedo a la experiencia de usar. En este sentido, yo creo que asesorar es acompañar con límites éticos. Y el asesoramiento lo encontramos desde un proceso de asesoría tesística hasta un proceso de asesoramiento cuando nosotros capacitamos a gente de IA o cuando somos profesores y profesoras. ¿Qué son esos límites éticos? Tenemos que hablarlo en función de la subjetividad y experiencia de cada quien. Retomo lo que dice el doctor Abraham Lira. Sí necesitamos encontrar nuevas respuestas y voy a darlo en 3 niveles, institucionales, fácticas y simbólicos de lo que implica la inteligencia artificial, porque no concuerdo con los marcos meramente coercitivos que van a decir que está bien o que está mal. Necesitamos hablar qué está pasando, establecer simbolizaciones intermedias, que no es otra cosa que niveles de plagio, niveles de uso, niveles de apropiación, y para eso necesitamos dar este tipo de debates, y agradezco mucho a Viridiana, a la UNAM y a Ricardo que están organizando este tipo de espacios. En este sentido hay que tener una reflexividad que ya desde Giddens nos decía, es posicionarnos desde un lugar, observar qué es lo que está pasando alrededor de mi mundo y explicarlo. Y yo agregaría, siguiendo también lo que hemos platicado, experienciarlo, porque hoy se nos ha roto la idea de la ciencia tradicional que requiere que seamos objetivos. Si somos objetivos ante la IA nos va a ganar. La IA es el paradigma de la objetividad y necesitamos apropiárnoslos rigurosamente con marcos epistemológicos que nos permitan acompañar a gente. Yo hago una invitación a que la academia salga, a que la academia vaya a los albergues de migrantes, a que vayamos con niñas y niños, y yo voy también, a que vayamos a comunidades originarias, y en función de eso veamos qué podemos construir con la IA, y mi provocación es que sí se puede construir mucho. La maestra Itzel no me dejará mentir, que es experta en infancias. En este sentido, nos necesitamos críticos, críticas, autorreflexivos. Nos necesitamos en las psicoemociones como una herramienta de mediación que no tiene la inteligencia artificial. Hoy estamos queriéndole dar emociones a la IA. Es una de las ambiciones que tiene la ciencia. ¿Y las nuestras dónde están? Porque eso de andar autodiagnosticándonos y preguntándole a ChatGPT quiénes somos, qué tenemos, pues mejor vayamos a temas de identidad. Yo les juro que un migrante les va a decir quién es, porque ya atravesó duelos, porque ya atravesó ausencias, porque ya atravesó lugares y sabe quién es y sabe qué expresar. No sé si solo sea desde el dolor donde sepamos expresar, pero creo que es buen momento de simbolizar, de convertir eso en otra cosa, dice Lacan. Y esto que estamos viviendo hay que convertir en otra cosa, en talleres, en experiencias, en marcos éticos, en regulaciones, en discusiones, en charlas. Es hora de salir de nuestro círculo de confort. En este mismo sentido, les pongo un ejercicio que a mí me gustó mucho,
y es convertir al algoritmo en un personaje histórico político. En el libro que les digo que estamos publicando, Convertir al algoritmo en Carlos Marx, y le pregunté qué opina de la alienación digital. Y me dio respuestas interesantísimas que yo tengo que validar como experto. Hay que meterle creatividad al aula, como bien menciona también la maestra Itzel. En este sentido, rompe mucho cuando yo les digo a estudiantes y a profesores que tenemos que asumirnos desde una falta ante la inteligencia artificial. Mis colegas académicos tradicionales se enojan y dicen, pero ¿cómo el algoritmo va a saber más que yo, que soy doctor, postdoctor? ¿Qué crees? A veces sí puedes saber más, pero no vas a saber cómo dirigir, cómo facilitar, cómo acompañar. Hice otro experimento. Le pregunté a la IA, oye, ¿cómo puedo acompañar a niños y niñas en situación de violencia? Y ya saben, paso número 1, lo que tú tienes que hacer es preguntarles cómo se encuentran. Paso número 2, llamar a las autoridades de confianza. Paso número 3, practica la empatía. Edgar, Itzel, han trabajado temas de violencia, de vulnerabilidad. No puedes llegar a, oye, amiguito, ¿cómo estás? Se necesitan expertos que sepan intervenir, se necesitan expertos que sepan intervenir, pero con apoyo de la inteligencia artificial. Es decir, nos necesitamos también desde la creatividad, desde las posibilidades emancipatorias de mi propia condición humana. También estamos pensando eso a veces, ¿no? ¿Cómo liberar a un otro? Primero me tengo que liberar a mí mismo, no desde el coaching, desde la estructura social que hay, desde mi espacio común, desde mi labor como docente, o decir y no, también se vale decir no, pero con argumentos de por medio. Lo insisto mucho, porque yo he escuchado muchos no en las capacitaciones que doy, pero no saben qué es ChatGPT, no saben qué es la IA, confunden la IA con Facebook y el argumento de siempre, ¿no? Es que las tecnologías nos están haciendo, inserte grosería. Ni Apocalípticos ni Integrados, 1969, Humberto Eco, miren cuántos años hemos pasado y parece que seguimos en los mismos marcos de discusión. Finalmente, por tanto, mi invitación es hacer un uso ético, un uso con límites, un uso experienciado, pasar a la apropiación, decíamos con el doctor Lira, no sirve de nada que te enseñen 30 programas, te saturan, enseña aprendiendo a que se apropie eso y sirva para algo social. No hay que individualizar este tema, es un tema colectivo. Y por fin, también, con esto cierro, tiene que estar presente el Estado, tienen que estar presentes las instituciones, nos están echando la bolita a nosotros y a nosotras nada más. Tiene que haber regulaciones. En Estonia, las empresas están obligadas a decirle a las personas para qué están usando sus datos de inteligencia artificial. Aquí también tenemos que pugnar por eso. El Estado tiene que pasar por programas de alfabetización, tiene que brindar recursos a comunidades minusvaloradas. Tenemos que estar en los debates decoloniales con perspectiva de género. Necesitamos entrar, pero no solos, sino en una labor política. Muchas gracias. Creo que me extendí 3 minutitos más, pero intenté abordar lo que venían aquí en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se quedan muchas reflexiones también sobre la mesa. Y creo que se quedan incluso más dudas, pero ahorita lo vamos viendo. Profe Edgar, pasamos con usted. Igual 5 minutitos, porfis. Va, muchas gracias. Ya estoy viendo aquí al menos un par de preguntas. Pregunta Brenda, ¿qué puedo hacer si en mi afán de perfeccionismo no me permito avanzar? ¿Cómo saber cuándo es suficiente? Son dos cosas distintas, que se relacionan, pero son dos cosas distintas. Entonces vamos a tratar como de, de englobarlas. En primera, no hay respuestas definitorias ni totalitarias, porque esta pregunta es muy buena porque da para discutir, para analizar, da pautas para entrarle justo a la discusión. Sin embargo, imaginemos que, no sé, Paquito, ¿no? Paco, tiene la misma pregunta. Y aunque sea la misma pregunta, como hace rato hablamos de la subjetividad, que sí implica una intersubjetividad porque se construye en lo colectivo y en lo histórico, sin embargo, está también lo personal ahí. Y así sea como en la misma problemática, sus historias de vida no van a ser iguales, entonces las respuestas no son totalitarias. Hay pautas generales, pero hay que ir más allá a la experiencia vivida de cada sujeto, de cada sujeta. Con esto, como un preámbulo, eh, doy algunas pautas, ¿no? Para poderla responder. Y en ese sentido también señalar que, o sea, la respuesta implicaría como ir más a profundo, pues sí en sesiones y ir viendo qué hay detrás de esta pregunta, qué hay en la vida. Pero bueno, aún con ello, intento responder
de manera general. El perfeccionismo, el querer siempre como el todo, ¿no? Lo justo, lo que estaba en la presentación, pues aceptar que no va a ser perfecto. Y ahí puede implicar hasta un proceso de duelo, inclusive, ¿no? Porque nos queremos poner ahí. Imaginemos, si algo se convierte en un todo, se puede convertir en nada, o puede llevarla a nada. Pensemos, ¿qué pasaría si de pronto todo fuera azul? Pues no conoceremos el morado, no conoceremos el rojo, el blanco, la nada, ¿no? Eh, Eso, por una parte. Y eso implica un trabajo de escucha. Mm, Ahora, en la cuestión del perfeccionismo, podemos, o sea, irlo pensando como el querer más, el querer más, querer más, querer más, y ese querer más, ¿de qué nos está hablando? Mm, Querer más depositado en la tesis o idealizado en la tesis, ¿no? Y que estamos depositando de nosotros en la tesis. Y en ese sentido también, ¿qué no queremos escuchar y ver de nosotros mismos al querer más? Porque es un querer más hacia afuera. Hacer, 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 y en el hacer nos olvidamos de nosotros. ¿Qué no queremos escuchar? Ese puede ser como otro camino. Mm, Eso puede llevar a un proceso psicoterapéutico en ver y aceptar lo que hay dentro de nosotros, para dejar de depositar algo totalitario en algo externo, que a su vez nos ponemos en ese algo externo, nos proyectamos ahí. Es complejo, pero sí, sí sucede. Y bueno, ¿cuándo es suficiente entonces? Si le preguntamos a alguien que no se ha escuchado a sí mismo o le da miedo escucharse, y en ese sentido puede apelar a la perfección como una apuesta de vida inclusive, pues ¿cuándo va a ser suficiente? Pues nunca va a ser suficiente, nunca, para esa persona. Entonces aquí lo que podemos tratar es que la suficiencia no es igual a la perfección. La suficiencia ya implica también el ponernos límites y el reconocer cuando ya hicimos lo que queremos, cuando inclusive ya no podemos, cuando el cuerpo está hablando, nos pone también ese límite. Y en ese sentido, las faltas que tenemos. Hace rato decíamos que la tesis y todo, qué bueno que no es perfecto porque si no se convertiría en un dogma. Y en ese sentido tiene faltas y eso es lo que nos permite ir avanzando en el diálogo académico. Reconocer eso es suficiente. Y ahí es otro gran tema que implica justo pues, la escucha propia. Y en cuanto a esto, lo suficiente, o sea, creo que podría apuntar. En primera, comprender que la suficiencia no es igual a la perfección. Eso. Y había otra pregunta que rápido voy a tratar de responder. ¿Qué podemos hacer cuando desde la dimensión emocional nos sentimos incapaces de iniciarla, continuarla y sobre todo concluirla? Eh, pues justo, reconocer que la tesis no va a ser perfecta y en ese sentido bajar la vara de la tesis, bajarla de ese pedestal, desidealizarla y desidealizarnos. Porque al idealizarla, nosotros quienes idealizamos la tesis, va a ser la tesis, y como nosotros vamos a hacer la tesis que las vemos, pues somos el tesista, ¿no? Pues también al desidealizarla, pues nos bajamos la vara a nosotros mismos y aceptar en ese sentido, pues las faltas con las que podemos escribirla, pero en ese sentido nuestras faltas. Eh, y también confiar en lo que hemos venido haciendo, en los aprendizajes que hemos adquirido. Hay algo en terapia narrativa que se llama narración saturada de problemas, es decir, llegamos al consultorio con nuestro psicólogo, nuestra psicóloga, con una versión saturada de problemas de nosotros mismos. Y dicen
los teóricos de la terapia narrativa. Una persona con depresión llega con una versión de sí misma de la persona depresiva, llega con la etiqueta. Y pues resulta que la persona depresiva no es depresiva las 24 horas del día. No es totalitario. ¿Qué pasa en los momentos en los que no hay depresión? ¿Qué hace la persona para que no sea depresivo? En ese sentido, eso podemos llevarlo a esta pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que somos incapaces? Somos incapaces porque quizás hay una versión de ahí que nos hace sentirnos incapaces, una versión de nosotros mismos. Pero si llegamos al momento de la tesis, es porque ya recorrimos muchas cosas que han aplicado, que han implicado destrezas. Rifárnosla y confiar en eso, ver esos matices, por así decirlo. Y bueno, me pasé también por 2 minutitos, casi 3, y con eso podría apuntar ahí respuestas. Gracias. Muchas gracias, profe Edgar. Justo vamos brevemente a una ronda de preguntas que la mayoría ya fueron contestadas por parte de profe Edgar, por parte de Doc Lira. En un momento voy con la maestra Itzi y con el doctor Lugo, pero quedó una pregunta pendiente. En 2 minutitos, profe Edgar, por favor. Preguntan, ¿qué podemos hacer los asesores frente a la respuesta emocional de los tesistas en su proceso? Recomendaciones para orientar un trabajo no lineal. 2 minutos, porfa, y pasamos con la maestra Itz y Lugo. Va, muchas gracias. Sí, qué gran pregunta, porque luego como asesores, pues nuestro rol no es de un psicoterapeuta, vaya. Sin embargo, nos toca enfrentarnos a encontrarnos más bien a otra subjetividad y en ese sentido al intercambio de emociones. Porque también los asesores llegamos pues con nuestra vida, ¿no? No es que nos quitemos, en este caso, el Doc Lira, ¿no? Dice, no es que se quite su historia y no, ya de clases, no. Llegamos con eso. Sí, actuamos roles, pero no nos quitamos nuestro cerebrito, nuestra subjetividad y nuestra psique, ¿no? Que son cosas distintas. Ahí están. Entonces, creo, va a sonar como muy cliché y muy sencillo, pero creo que es toda una apuesta y es un reto de vida, aceptar nuestras condiciones humanas. Primero las internas y las de ese otro. Y en ese sentido, comprender que estamos frente a un otro y creo que preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Escuchar sin que ello implique como la sesión de media hora de escuchar los temas, sino como un ejercicio empático, decir, vas con eso, yo no puedo hacer más, también aceptar esos límites, sin embargo, no soy indiferente y me importa eso, estamos aquí para avanzar en lo académico, pero no somos robots y comprendo que no somos robots y desde ahí también, yo tampoco lo soy y desde ahí también te acompaño en lo académico. Generar como ese clima de confianza es un reto, porque no sabemos cómo, estamos aprendiendo, no nos enseñaron desde pequeños y nuestras relaciones con los profesores no fueron así. Recuerdo una maestra que más bien agarraba un palo y nos lo aventaba, ¿no? O sea, fueron otras. Entonces, vamos aprendiendo, no hay recetas, no va a ser perfecto, pero creo que a la medida en que vayamos practicándolo va a ser más sencillo. De manera general puedo apuntar eso. Perfecto, muchas gracias, maestro Edgar. Voy a sintetizar brevemente las preguntas que mandaron tanto para la maestra Itz como para el profe Lugo. Vamos con la maestra Itz y cerramos con el profe Lugo. Maestra Itz, preguntan cómo podemos fomentar la creatividad frente al papel en blanco, ¿no? ¿Qué hacemos ante ese bloqueo desde la creatividad? Y cómo fomentar la toma de decisiones en las y los tesistas desde la creatividad. Sí, muchas gracias, querida Angelina. Y aquí también, añadiendo a lo que me comentabas, preguntaban
cuando sentimos que estamos en blanco para pensar y proponer un tema de tesis, o sea, incluso desde el inicio, ¿no? Para proponerlo. Entonces, generalmente hay temas de investigación, incluso a veces tenemos más de 2. Ahora, el desafío entonces sería construir un objeto de estudio. Un tema puede ser desde el maltrato animal hasta por qué se tira basura, ¿no? Hasta contaminación, por ejemplo, que es algo más general. Y hay algo siempre que nos interesa. ¿Qué nos gusta? O sea, pensar desde un pasatiempo, algo que nos gusta hacer hasta algo que nos genera ruido. Y entonces ahí ya tenemos un tema que mediante un proceso de abstracción y a partir de un método científico o de determinado método podemos ir construyendo un objeto de estudio. Entonces, primero y antes que eso, pensaría en una pregunta, pensar, reflexionar si en verdad queremos hacer una tesis o una tesina, que nos ha pasado en Tesicafé. A veces nos llegan casos de personas que si bien sí tienen por ahí un deseo de hacer una tesis o una tesina, nomás no fluye, digamos, ¿no? Y hacemos de este lado circo, maroma y teatro. Tienen las condiciones para hacer tesis, o sea, porque también hacer tesis, pensemos, es un privilegio, que tus papás te apoyen, que quizá en tu trabajo también te apoyen, que tengas el tiempo, de verdad, o sea, hay condiciones incluso muy favorables y las personas no, ¿no? Y quizá no quieren hacer una tesis, ¿no? Y ven un diplomado, les genera más sentido, pero algo les hace volver a la tesis. Entonces creo que desde ahí podemos ser muy honestas y honestos y decir, me encantaría, pero prefiero un diplomado, ¿no? Incluso hasta quiero ser práctica, quiero ser práctico y la neta, quedarme 2 años, ¿no? 1 año y medio haciendo una tesis, mejor quiero dedicarle ello a profesionalizarme, ¿no? O sea, creo que es hasta más honesto y de inicio es más honesto e incluso menos violento con uno mismo, estarnos forzando, ¿no? Es como estar forzándonos a estar en una relación. Y en ese sentido, ya, si decimos, sí quiero hacer una tesis, comprender las limitaciones y en ese marco, los aportes que vamos a dar con una tesis, y ello se conecta con esto que comentaba profe Edgar, desidealizar la tesis. No es hacer la tesis con la que vamos a encontrar el hilo negro, la verdad no. También entra otro debate sobre quién nos lee. Y en ese sentido, creo que pensar sobre cómo o sea, en este proceso dual, de alguna forma, que cómo podemos sí hacer, articular, escribir una tesis para otros en la medida que hacemos una tesis para uno, ¿no? Como ese punto, digamos, intermedio, pero que parte de uno. Y esto suena medio romanticón, no lo digo desde ahí, pero sí hacer una tesis desde el corazón y meterle mente, claro que sí, ¿no? Porque de alguna forma también eso es lo que nos va a impulsar. Por ahí, de acuerdo a varias teorías de la creatividad, uno de los conceptos que están por ahí claves, y es mucho eso les encanta a las personas de la psicología, la motivación, y es verdad, o sea, ¿qué nos motiva a hacer una tesis, no? ¿Qué nos desmotiva? ¿Cuáles son nuestros motivos para hacer una tesis? Y por ahí algunos ejercicios también que hacemos en Tesicafé para quedarnos, para construir un objeto de estudio, es hacer una lluvia de ideas, ¿no? Pensar, a ver, escribo, ¿qué me interesa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. En función de eso, priorizamos, a ver, me late más primer lugar, segundo, tercer lugar, que es súper padre pensar en ese sentido. Si bien puede ser abrumante, ¿sí? También es muy padre pensar que todas esas posibilidades se pueden convertir en una tesis. Entonces, como darle la vuelta a ello y decir, pues qué padre, ¿no? Hay madera, hay carnita, el punto es decidir con qué nos quedamos y apostarle a ello. Y algo que también funciona, no para todas las personas, porque no todas pueden ser tan visuales, realizar esquemas. Esquemas también ayuda. A veces también, aquí yo he encontrado como en 3 sentidos, ¿no? A personas que nos ayuda a hacer esquemas, ya sean mapas mentales o cuadros conceptuales para ir bajando ideas y ver qué depende de qué, ¿no? Comenzar a establecer relaciones. A otras les ayuda a hacer punteos, así.
punteo, a modo de lluvia de ideas, y a otras personas, esto está muy padre también, les ayuda a plantear preguntas a su objeto de estudio. O sea, ¿qué le preguntarías a tu objeto de estudio? ¿O qué le preguntarías también? Esto también ayuda bastante cuando nos sentimos atorados y ya estamos en el proceso de hacer tesis, leemos. Así nomás, nosotros no nos sale nada, ¿no? Bueno, nos ponemos a leer y al final del texto le hacemos preguntas al texto o incluso conforme vamos leyendo, plantear preguntas que después nos van a permitir problematizar. Y aquí también sobre la pregunta de cómo fomentar la toma de decisiones del tesista, yo pensaría que esto viene mucho desde la investigación cualitativa, pero siempre leer a otros y a otras que han hablado sobre ello ayuda bastante. Entonces pienso desde Bourdieu, que en ese sentido nos pone sobre la mesa esta cuestión de decisiones, decisiones epistemológicas, hasta Guber, también se me ocurre Orozco y González, por supuesto el tesilibro del profesor Lugo, también, y buscar este tipo de autores que nos pongan sobre la mesa la dimensión subjetiva de la investigación para que a partir de ello reflexionemos en torno a nuestro propio objeto de estudio con sus con sus limitaciones, sí, y con base en nuestros propios intereses. Creo que eso es muy, muy clave. No hay una sola receta y no debe de ser de cierta forma, pero si lo podemos ir declarando o si de plano también hay veces que no es tan necesario en nuestro proyecto porque en ese sentido hasta nuestro asesor, asesora, puede tener cierta distancia de ellos y al menos tenerlo claro a nivel personal. Y aquí para cerrar me gustaría también solo rescatar un punto que hace rato me parece que decía el profesor Edgar, sobre cómo nuestra propia historia también puede impactar en la elección de un tema o de un objeto de estudio. Hay un ejercicio bien interesante que a mí me dejaron hacer en la maestría, que es ecuación personal, que es como uno se pone a escribir, a narrar cómo es que llegó a ese tema y a ese objeto. Y es una cosa interesantísima porque te puedes remitir 10 años atrás. Entonces, también les dejaría a las y los tesistas ese ejercicio que me lo dejó un profesor que ya falleció, que se llama Rogelio Marcial de la UDG. Entonces, también darle su respectivo crédito. Muchas gracias, maestra Itz, por sus completas respuestas. Y bueno, vamos un poquito sobre tiempo, una disculpita. Cerramos ahora sí ya con el doctor Lugo. Resumiendo preguntas, ¿cómo podemos incluir la inteligencia artificial en las aulas educativas, tanto para docentes como para alumnos, alumnas? ¿Y cómo podemos mostrar bondades de la inteligencia artificial para contrarrestar esta idea de que la inteligencia artificial nos impide pensar y solamente fomenta el plagio? Bien, creo que pasito a pasito. En ambos preguntas me parece que el significante que juega fuerte es el de la inclusión. Entonces creo que lo primero es alfabetizarnos como profesoras y profesores. En este sentido, hacer caso a Delia Crowley en los estudios que tiene de 10 años sobre uno puede acceder a una tecnología, puede usarla, pero la apropiación implica que lo incorporó a su práctica cotidiana y que con base en ello hay un eco social de lo que uno hace. Aquí tampoco hay que irnos con la finta, porque la propia Delia menciona que necesitamos un capital cultural y un hábitus. Entonces, de pronto, no es ponernos a usar como locos inteligencia artificial. Yo en términos muy concretos invitaría, por ejemplo, a educar a ChatGPT. Educar ChatGPT es muy sencillo. Tú declaras, diría la maestra Itzel desde el principio, oye, soy investigador en ciencias sociales. ¿Para qué lo quieres usar? Quiero que me apoyes con una matriz categorial. Dale la definición de matriz categorial con una perspectiva metodológica cualitativa. Entre más datos le des, mejor contexto vas a bordear. Preciso que me indiques 5 investigaciones y dibujes con filas y columnas una aproximación con los siguientes puntos: objetivo, teoría, metodología, resultados. Y eso lo tiene uno de lo que ha aprendido a lo largo del camino. Quiero hacer una invitación a que no tengan miedo las y los profes. Son expertos en un área. La inteligencia artificial va a ser su mejor asistente en ese aspecto. Es un despropósito cuando entonces haces de la inteligencia artificial tu todo, tu Dios, ¿no? Nietzsche dijo Dios ha muerto refiriéndose a la posibilidad de ser libres.
y hoy parece que nuestro Dios se convirtió en la tecnología. No, es nuestro asistente y ya, démosle ese lugar. Y también ChatGPT, y recomiendo mucho utilizar Perplexity. Con estos dos primeros trabajos vamos a ir lejos. Síganos en Tecicafé, estamos haciendo mucho material de inteligencia artificial en TikTok, en YouTube, en Facebook. Estamos yendo a varias universidades a capacitar. Estaremos pronto en el Instituto de Investigaciones Sociales, estaremos con la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y bueno, la idea es eso, seguir fomentando este pensamiento crítico. Y creo que aquí llegó, es el fin de la creatividad humana. No, no es el fin de la creatividad humana, la inteligencia artificial. Es el principio de una nueva forma de entendernos como seres humanos, y eso de nuevo no sé si sea tan nuevo, porque la inteligencia artificial, como les insisto, no va a ser intervenciones humanas. La inteligencia artificial no va a explicarnos conceptos con una educación situada. La inteligencia artificial no va a tener, voy a sonar muy cursi, diría la maestra Itzel, pero el corazón para hacer un storytelling con una historia que conecte humanamente, pero sí puede ser un asistente bastante importante. Claro, un mal psicólogo, que no es el caso de nuestro maestro Edgar, que es maravilloso y lo constatarán los tesistas, un mal psicólogo que te mande nada más puras pastillas o que te diagnostica a los 2 minutos que tienes ansiedad o que no quiere escucharte, va a perder su puesto ante la inteligencia artificial. Un mal profesor que vaya con hueva a dar clase, que no quiere explicarte conceptos, que no revise tus ensayos, va a perder su lugar a la inteligencia artificial. No hay que tener miedo, hay que incorporarla a nuestras prácticas de una forma ética y con un uso responsable. Vuelvo a repetirles el dato. Usar la IA equivale a utilizar 4 carros al mismo tiempo. Es la misma huella de carbono. No estoy diciéndole que no la usen. Hay que utilizarla de forma ética, responsable, y yo diría que con un fin social. No nos aproximamos al planeta de los simios si nosotros le damos esta posibilidad y somos agentes ante la IA. Si nos gana la fascinación por la IA, vamos a ver qué sucede después, pero sigamos construyendo respuestas y soluciones. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor, por su retroalimentación, sus comentarios. Y pues bueno, por nuestra parte, eso ha sido todo. De nuevo, muchas gracias a la UNAM, muchas gracias a los profesores, profesoras que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Y por la invitación, Ricardo y Viri. Te pasamos micrófono, Ricardo. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento, ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.